A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. ¿Has clamado a Dios y la respuesta que has recibido ha sido el silencio? Si sientes que tú no eres una prioridad para Él, sientes que tus problemas y necesidades no interesan ni siquiera a Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 15. Tenéis ahí el pasaje, Mateo capítulo 15. Y como dice el refrán, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Yo sé que en esta iglesia pues soléis poner el versículo o el pasaje en pantalla, y como somos hombres y mujeres del siglo XXI, siempre estamos mirando pantalla, pues ya que vemos la pantalla, que por lo menos esté la palabra. Así que me podéis acompañar en el pasaje de Mateo capítulo 15, que estará en pantalla también, versículos de 21 al 28. Si lo tenemos, perfecto. Amén, amén. 15, 21 al 28 dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pensando un poco en esta última frase, de la cual hablaremos más en profundidad después, esta última frase de esta mujer cananea, me viene a la mente una escena que es muy cotidiana, que seguramente que más de uno la habrá vivido. Estoy en casa de unos amigos y estamos cenando tranquilamente y de repente noto como de entre mis rodillas surge una cabecita con ojos saltones, mandíbula con dientecitos prominentes, y se queda así 20 minutos. Sí, se trata de un... se trata de un perrito, ¿cómo era? Era un bulldog francés llamado Cookie. Se queda 20 minutos así. No hace nada más. Simplemente se queda ahí. Otra escena, y esta es en mi casa. Todos los viernes, ahora seguro que más de uno se apuntará a mi casa, de: oye, ¿me puedes invitar a tu casa? Todos los viernes por la noche tenemos una tradición, y es que hago pizzas, ¿vale? Hago pizzas y las sirvo y tal, y las sirvo en el salón, las pongo ahí en la mesita y tal y cual. Y en este caso, un labrador negro de 30 kilos se queda al lado, parado, sentado y mirando fijamente. Y mirando, y mirando, y mirando, y esperando. Y a veces esta espera se vuelve tan activa que 2 estalactitas de babilla le surgen por aquí y se queda ahí. Y esperando hasta que ya terminamos de cenar y se va a comer su comida. Anda que es listo, ¿eh? Prefiere siempre nuestra comida. Pero cada vez que estamos comiendo se coloca debajo de la mesa. La verdad es que esta es una escena que yo creo que es cotidiana, que todos la habremos vivido alguna vez, ¿verdad? Si esto nos enseña que si un animal doméstico que puede llegar a ser perseverante, ese es el perrillo, el perrito, lo cual lo veremos a lo largo de este mensaje. Pero no os voy a predicar sobre perritos en el sentido literal, sino otro tipo de perros. Y no estoy hablando de esos que se han puesto de moda, que se ponen una careta y van por ahí dando vueltas. No, olvidaros. A ver, eso es una prueba clara de que si hay algo que hace falta en este país son psicólogos. Sí. Pero a montones, ¿eh? Vamos a olvidarnos de esos. No, os hablaré de otro tipo de, entre comillas, perros, ¿vale?
Y vamos a tomar este pasaje desde el principio. Dice en el pasaje... Voy a inventar un gesto para que me ayudes a pasar. Eso es, gracias. Este ya lo hemos leído. Adelante, adelante, adelante. Tira para adelante. Ahí. Jesús salió de Galilea y fue a un territorio que, si nos pusiéramos en la piel de los discípulos, ¿vale?, de los judíos, pues sería un lugar un poco, digamos, incómodo, vamos a decirlo de esta manera. Porque estaban saliendo de su zona de confort. Estaban saliendo de Galilea, de tierra de judíos, para entrar en Fenicia, tierra de gentiles. Y vosotros diréis, bueno, ¿y eso a mí qué me estás diciendo? ¿Eso a mí qué me cuentas? ¿No? Todo el mundo viaja, ¿verdad? Sin embargo, a mí, que me gusta meterme, cuando me meto en un pasaje bíblico, me gusta meterme un poco dentro de la mentalidad, ¿no?, de cómo pensaba esa gente, cuál era su cultura y demás. Los judíos tenían una mentalidad muy particular, por decirlo de alguna manera. Para ellos, entrar en una tierra como Fenicia era como entrar en territorio hostil. Y no porque sea Fenicia, sino salir en general de Israel suponía entrar en un lugar incómodo, vamos a decirlo de esta manera. Tampoco voy a decir peligroso porque tampoco vamos a exagerar, pero sí que un lugar incómodo. ¿Por qué? Por la gente, principalmente. Y no es una cuestión de racismo, en el sentido moderno de la palabra, pero sí es una cuestión cultural. De hecho, y suponiendo que ninguno de los presentes somos judíos, no hay ningún judío en la sala, ¿no? Ninguno de origen judío. Bueno, en la iglesia de Sanse durante un tiempo tuvimos un hermano que era de origen judío, ¿vale? Pero aquí creo que todos somos gentiles, ¿verdad? Bueno, ¿sabéis cómo los judíos en aquella época, y hoy día también, sobre todo los ultraortodoxos, nos llaman a los gentiles? ¿Sabéis cómo nos llaman? A los que no somos, aparte de incircuncisos, ¿vale?, que es una palabra un poco más complicada. Perros, correcto, perros, pero no perros, no, perrito, ay, qué bonito, ay, no ese perrito tan mono que tenemos ahí en casa, ¿no? Yo creo que más de uno aquí tenemos perros, bueno, vosotros seguro. Pero aquí el hermano también, he visto que también, ahí está, Yo también, todos no, pero muchos tenemos perro y es una monada, ¿no? Es muy bonito y tal y cual. Olvidaos de ese tipo de perros. Perros en el sentido peyorativo de la palabra. Y vosotros diréis, bueno, hoy, con la mentalidad de una persona del siglo XXI, ¿cómo puede ser considerado perro un insulto? Bueno, no hace falta irse demasiado atrás en el tiempo para saber cómo son los perros callejeros. Aquí en España, yo recuerdo de niño, seguro que los que tenéis una edad también lo recordáis, años 80, 90 más o menos, yo recuerdo haber visto perros en la calle. Hoy día ya no hay, ¿vale? Pero yo recuerdo haber visto perros callejeros. Y eran de todo menos bonitos, eran de todo menos monos. Muchos tenían heridas, estaban enfermos, muchos tenían toda esta parte llena de, bueno, en fin, ya sabes, de parásitos y demás. Algunos incluso hasta te podrían contagiar la rabia. O sea, eran realmente peligrosos. Pues ese tipo de perros es como los judíos veían a los perros. Y era un auténtico insulto. Y aparte, bueno, ya sabes que los perros, sobre todo los callejeros, son carroñeros también. O sea, se alimentan de material en descomposición que se encuentran en la calle. Porque no hay otra cosa, se buscan la vida, literalmente. Pues para los judíos, los gentiles, éramos así. Gente sucia, gente pues menospreciable, que damos asco, por decirlo de alguna manera, en el sentido sobre todo cultural y espiritual de la palabra. Y para colmo, cuando ellos entran o están entrando en este territorio hostil, para colmo, les aparece una mujer, que Mateo lo describe como cananea, ¿vale? En el pasaje paralelo a este, que está en Marcos capítulo 7, dentro de poco, la escuela dominical lo veréis, lo describe como de origen griego, pero sirofenicia, es decir, su familia es griega, pero ella tiene la nacionalidad sirofenicia, ¿vale? No importa. Griega, sirofenicia, cananea, no importa. Todo se resume en lo mismo. Para ellos era lo mismo. Gentiles, perros. Es decir, una hembra de perro venía detrás ladrándoles. Voy a decir una hembra de perro por no decir otra palabra que tiene otras connotaciones, ¿verdad? Viene detrás de ellos gritándoles. Esta mujer tenía una necesidad urgente. Buscaba liberación, pero no para ella,
sino para su hija, la cual tenía un demonio. ¿Y cómo se enteró de que estaba ahí Jesús y que Jesús era el único que le podía ayudar? Pues mira, no lo sabemos. Sí que es cierto que en aquella época las noticias corrían, ¿no? Volaban, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Fenicia no deja de ser un territorio fronterizo con Galilea, ¿no? Entonces se podían enterar perfectamente de este maestro judío que iba sanando y liberando y demás. ¿Vale? No sabemos a ciencia cierta cómo se enteró. El caso es que lo sabía. Y mejor aún, como veremos ahora, sabía quién era Jesús, que eso sí que es fundamental. Sabía quién era Jesús. Sabía que este era el único que le podía ayudar. Ahora, si nos ponemos en la piel de un gentil de la época, digo de la época porque ya somos gentiles todos, pero ¿cómo eran los gentiles? ¿Cómo era el otro lado? Pues el otro lado era un grupo muy amplio. ¿Cómo de amplio? Bueno, pues el 99,99% de la población mundial era gentil, básicamente. Y solo un 0,0 eran judíos, para haceros una idea. O sea, el resto del mundo eran gentiles. ¿Y cómo pensaban los gentiles de aquella época? ¿Qué clase de educación han recibido? ¿Qué cultura tenían? Paganismo. Se podía resumir en paganismo, puro y duro. Dependiendo de cada civilización, cada uno tenía su panteón de dioses. Si pensamos, por ejemplo, en los griegos, que es la que más o menos conocemos todos, pues tenían todas esas filosofías helenísticas que incluso buena parte pues, la hemos heredado en el día de hoy. Y además tenían todos esos dioses griegos que yo creo que más de uno todos podemos conocer alguno, ¿no? A Zeus, por lo menos, ¿no? O si habéis visto la película de Hércules de Disney, pues ahí tenéis también unos cuantos, ¿no? Esa era un poco la mentalidad de los gentiles. ¿Y acaso un gentil podría preocuparse por el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues era harto complicado. O sea, ¿para qué me voy a interesar por el único Dios de un pueblo tan insignificante como era el pueblo hebreo? También, por otro lado, se junta el hambre con la gana de comer, porque por otro lado también los judíos tampoco eran muy dados a salir de su tierra para hacer proselitismo. O sea, era muy difícil que un gentil podría llegar a conocer al único Dios verdadero. Pero aquí tenemos una bendita excepción. Y luego hablaremos de otra, de la cual ya hemos leído antes un pasaje. Aquí tenemos una bendita excepción. Y esta mujer se presenta de una forma muy escandalosa, dando voces. Pero lo que dicen ellas, además de sus ruegos muy interesante. Llama a Jesús con dos apelativos: Señor e Hijo de David. Qué interesante, ¿verdad? Señor, es decir, estaba declarando que esa persona tenía autoridad, era superior. Pero por otro lado, Hijo de David. O sea, una gentil que no se interesaría por los linajes reales hebreos, que pasaría olímpicamente de las profecías judías, y le dice Hijo de David. O sea, esta mujer sabía más de lo que pensábamos. Es la mujer que sabía demasiado. Y además apela a uno de esos atributos: ten misericordia de mí. Con esta declaración declara a Jesús como alguien superior y como alguien en quien se cumple una serie de profecías, aquel que iría a venir. Qué curioso que esto lo diga una persona completamente ajena al pueblo judío. Y ahora, si todos sabemos y conocemos un poco pues, la trayectoria de Jesús, si no hemos leído este pasaje, bueno, lo he leído antes y si habéis estado atentos, pues no hace falta que os diga más, pero uno podría pensar, bueno, viene clamando detrás de mí, pues ve, mujer, y se haga como tú quieras, ¿no? Tu hija ha sido sanada. ¿No? Uno piensa que Jesús funciona así de forma automática, ¿no? No, Señor, ayúdame. Sí, claro, ve. Pues no, en este caso no. Y aquí es donde viene lo que yo llamo los 3 rechazos de Jesús. Pasa al siguiente. Es curioso porque el primer rechazo de Jesús, la mujer venía dando voz, o sea, no podía decirse que Jesús no la había oído. Venía dando voces y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Silencio absoluto. No dijo absolutamente
nada. Como diríamos en castellano antiguo, pasó de ella olímpicamente. Es más, los discípulos se vinieron arriba y dijeron: oye, mándala a freír espárragos. O sea, esta nos está molestando. Viene detrás de nosotros ladrando. Despídela. Y uno podría pensar: ahora Jesús viene y les va a echar la bronca a los discípulos. ¡Ah, qué falta de misericordia tenéis! ¡Qué falta de amor! Pues no. Pues no. Curiosamente, de alguna forma les da la razón. O sea, no les da la razón en el sentido de que Jesús obedece lo que le piden los discípulos, sino que coge y llega y hace el segundo rechazo. Siguiente. Lanza una indirecta muy directa. No soy sino enviado a las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, mi prioridad no es este tipo de personas. Esta mujer no es mi prioridad, ni su gente. Qué fuerte, ¿no? O sea, los que conocemos a Jesús como es, y que diga estas palabras tan frías. Qué curioso. A mí este pasaje, desde la vez que lo leí, me pegó un impacto tremendo, ¿no? ¿Cómo un Dios misericordioso es capaz de decir estas cosas? ¿Y sabéis qué es lo peor? Que tenía razón, como siempre. Jesús tiene razón. ¿Y por qué tiene razón? Por una sencilla cuestión física. Jesús se encarnó en un hombre, y como hombre, pues solo podía estar en un solo sitio a la vez. Y su prioridad iba a ser su propio pueblo. Su campo de trabajo iban a ser los judíos, la casa de Israel. Ese iba a ser su principal campo de trabajo. Y los demás, bueno, que vengan cuando tenga que venir. Y sabemos todos por la historia que han venido. Aquí está, la prueba está aquí mismo, ¿no? Que vengan cuando tenga que venir. Yo, honestamente, si a mí Jesús me dice estas cosas, oigo esta indirecta y todo eso, personalmente yo, me habría dicho: aquí no tengo nada que hacer, yo me piro, me busco un curandero o lo que sea, y ya, pues este maestro judío no quiere saber nada de mí. Pero fijaros, qué curioso, esta mujer que sabía demasiado, insistió, y esta vez se acercó aún más, se postró delante de él. Señor, socórreme. Simplemente, no hizo falta decir nada más. ¡Socórreme! Y aquí es donde viene el tercer rechazo. O sea, Jesús le rechaza hasta 3 veces. Y ya pasa de la indirecta a la directa. Y le dice: pues mira, no está bien echarle el pan de los hijos a los perrillos. Es curioso lo que le dice aquí. Este pasaje ya me terminó de desmontar completamente. Estas palabras de Jesús. ¿Qué pan? ¿Qué hijos? ¿Qué perrillos? Aquí vemos estos 3 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El pan. ¿Qué puede ser el pan? El pan son las bendiciones, son todas esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero, ojo, el pan está íntimamente relacionado con los hijos. El pan ya tiene dueño, le pertenece a alguien. El pan es de los hijos. ¿Y quiénes eran los hijos? Los hijos son aquellos que se podían sentar a la mesa para comer. Es decir, imaginaros una familia, ¿no?, con sus hijos. Pues están los padres comiendo y están con sus hijos. No van a sentarse los padres en la mascota y el hijo que se vaya a comer al plato. Evidentemente. Están los padres y los hijos. La familia, una familia normal, se sienta todos juntos a comer a la mesa. ¿Y qué define una familia? Una familia normalmente de sangre, pues le suele definir un antepasado común. Y en este caso no hace falta ser muy listo para saber que ese antepasado común eran Abraham, Isaac y Jacob. O sea, los hijos son los hijos de Israel. Esto realmente cuadra perfectamente con lo que había dicho antes Jesús. Estamos hablando de los hijos de Israel, la familia de Israel. Las bendiciones iban a ser para esta familia.
¿Por qué voy a coger, y esto tiene bastante lógica, por qué voy a coger el pan? Si, o sea, los que somos padres, ¿no? Lo sabemos perfectamente, ¿no? ¿Por qué voy a coger el pedazo de pan que me queda y luego le dárselo a los hijos y digo, se lo voy a... Toby, ven aquí. Y se lo tiro a él. No tiene sentido. No tiene sentido. Y si por un casual tu prioridad es tu perro antes que tus hijos, oye, hermano, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 pastores con los que puedes hablar, tienes un problema, hermano. Un problema con las prioridades. El pan le pertenece a los hijos. ¿Y los perrillos quiénes serían los perrillos? Es curioso, ¿no? Porque ya hemos visto que a los gentiles, los judíos los llamaban perros. Perros. Y esa palabra, en griego, es la palabra, espero decirlo bien, si tuviera aquí David Iso me llamaría la atención, pero bueno. Kun, o algo así, o kun, o algo así. De ahí deriva la palabra can. Ya sabéis que can es una especie de sinónimo antiguo de perro. Kun, esa es la palabra para perro. De ahí viene la palabra canino y todo eso, ¿no? Pero en la Reina Valera, en otras versiones no, si lo miráis en la Nueva Versión Internacional o cualquier otra, pondrá perro. Pero si lo leéis la Reina Valera, que es con todos sus defectos también, que hemos visto algunos esta mañana en la escuela dominical, si lo miras en la Reina Valera, que es la versión un poco más cercana al original, dice perrillo, literalmente, perrillo. ¿Y qué dice el original? Dice una palabra que es algo así como, bueno, lo pone ahí, cunarion, o cunarion, no, perdonadme, no estoy muy puesto en griego. Cunarion. ¿Qué significa cunarion? Pues es el diminutivo de kun. Literalmente perrito, perrillo, pero también era una palabra que se podía asignar para una mascota. Un perro que convivía con la gente en casa. Que no era habitual entre los judíos, evidentemente. Entre los gentiles sí. Es curioso porque aquí es como que Jesús toma ese apelativo, toma ese insulto que los judíos lanzan contra los gentiles y lo suaviza, lo dulcifica. De algún modo es como que pone de acuerdo a gentiles y judíos. Hace un guiño a su propio pueblo diciendo, sí, perro, pero perrito. Pero también hace un guiño a la propia mujer como diciendo, bueno, es una mascotita que está en casa. Y le da como una especie de pequeña ventanita, ¿no?, de oportunidad a esta mujer. Esos eran los perrillos, los inarion. Inarion. Me voy a quedar con él, nos vamos a quedar con ella. Y la respuesta de la mujer no puede ser más audaz. Sí, Señor. No se ofende. Ya sabes que hoy día estamos en la era de los ofendiditos. Pero esta mujer no es de ese tipo de pasta. No está hecho de ese tipo de pasta, está hecho de otra. No se ofende. Al contrario, le da la razón. Sí, Señor, sí. Sí, ¿cuál es mi papel? Es verdad, tienes razón. Sé cuál es mi cultura. Sé cuál es mi nacionalidad. Sé que no pertenezco a la familia. Pero, y aquí es donde viene algo que me ha dejado totalmente desmontado. Toma el mismo ejemplo, agarra ese dardo entre comillas, dialéctico que lanzó Jesús y le dijo, sí, es que hasta los perrillos tienen derecho a recibir algo, lo que sea, eso que sacudes de la mesa y que sobra, hasta eso me sirve. Hasta eso me basta. Hemos cantado antes Jesucristo basta. Hasta eso me basta. Esos restos, eso que nadie quiere, eso que la gente desecha. No te pido el pan completo. Solamente las migajas que caen de la mesa. Para mí eso es suficiente bendición para mí. ¡Qué respuesta tan audaz! ¡Qué demostración de fe! Esto es una declaración de dignidad increíble. Hasta yo, que no soy nadie, que no me siento digno,
que me encuentro a las afueras de la periferia del centro religioso de vuestro pueblo, que me encuentro ahí fuera, en la esquina, como cualquier perro abandonado. Hasta yo tengo derecho a recibir, aunque sean las migajas de tu bendición. Aunque sea, merezco algo. Algo a las obras, algo de ti. Y aquí es donde conectamos con las historias del principio de este mensaje, ¿no? Creo que todos tenemos en la imagen ese perro que está ahí esperando, con cara de no abrirte un plato, mirando, esperando, aunque últimamente no estamos dando, ¿eh? Sé cuál es mi condición, sé que mi cultura está muy lejos de ser ejemplar, diría esta mujer, pero apelo a tu misericordia, porque reconozco que yo también he estado esperando pacientemente y te necesito. ¿Sabéis por qué es brillante esta respuesta? Porque con ella Jesús le otorgó, siguiente, matrícula de honor en la fe, tras el examen que le acababa de someter Jesús. Porque sí, Jesús le estaba sometiendo a un examen. Estaba sometiendo a prueba su fe. No estaba Jesús pasando de ella, no le estaba insultando. Le estaba sometiendo a una prueba. Y el resultado fue sobresaliente. Esa fue su nota. Siguiente, por favor. Y pensando en la fe y cómo se pone a prueba a través de la espera activa de una persona y de un verdadero creyente, me viene a la mente el ejemplo de otro perro. No sé si conocéis la historia de Hachiko. Hachiko es un perrito Akita japonés de estos monos. Es una historia real, ¿vale? Aunque ya sé que hay una película con Richard Gere, sí, vale, pero es una historia real basada en el Japón de los años 30. ¿Vale? Esta historia, real, 100%, tan real que incluso si hoy día visitas la estación de Shibuya en Japón, una estación que, bueno, si habéis visto la película, es un pueblecito americano, una estación así típica, muy mona de pueblo y tal y cual, pero la estación de Shibuya en Tokio es como Atocha aquí, o sea, es una barbaridad, hay muchísima gente, ¿no? En la estación de Shibuya, justo enfrente de la puerta, hay una estatua levantada en honor a Hachiko. ¿Vale? Una inscripción acerca de lo que hizo, ¿no? Este perrito, para quien no conozca la historia, le pertenecía a un profesor de universidad que iba todas las mañanas a tomar un tren en esa estación, se iba a la estación y luego se iba en el tren y luego por la tarde el perrito él solito iba y le esperaba en la puerta de la estación a que regresara. Lo hacía todos los días a la misma hora. El perro sabía exactamente a qué hora volvía su amo. Hasta que un día, no os hago spoiler porque es una historia real, ¿vale? Estando trabajando, el profesor pues le da una hemorragia cerebral y muere. El perro es ajeno, Hachiko es ajeno a todo esto. Pero aún así, los perros evidentemente no le pueden decir, oye, tu amo ha muerto, el perro no te va a entender. El perro, ¿qué es lo que hizo? Siguió yendo todas las tardes. Se presentó todas las tardes en la puerta de la estación de Shibuya a esperar a su amo. Evidentemente, su amo nunca iba a salir. Nunca más iba a volver a salir. Y siguió tarde tras tarde. Bueno, en la película se ve, ¿no?, que va pasando el tiempo y estuvo esperando a su amo los 9 años que le quedaban de vida al animal. 9 años esperando a su amo. Esto lo recogió la prensa local de aquella época, Japón de los años 30. Me hace mucha gracia, me llama la atención el recurso que utilizan en la película cuando llega ese momento, ¿no? El perro se planta, ya muy anciano, ya con las orejitas caídas y todo eso. ¿Cómo presentan este recurso, no? Cuando ya va a terminar y espera una tarde más. Se agacha, ya la película da a entender que el perro ya está, vamos, con una pata en el otro barrio, ¿no? Cierra los ojitos y ya se entiende que muere, ¿no?
Pero aquí viene el recurso, y es que los vuelve a abrir. Está de nuevo joven y su amo sale por la puerta de la estación. Y se van juntos a pasear por el parque y a jugar y todo eso. No sé a vosotros, pero yo cuando vi esa escena me vino un pensamiento a nivel espiritual brutal. ¿Estamos esperando por nuestro amo? ¿Por el dueño de nuestras vidas? ¿Es nuestro mayor anhelo esperar por nuestro amo? Esta es una historia asombrosa, ¿no? Pero me vino a la mente también este versículo que antes lo leímos. Si lo puedes poner, por favor. Me voy a quedar con la segunda parte, ¿no? Para ir más rápido. Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué? Porque me va a solucionar mi vida. No dice eso. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Aún he de alabarle. Siguiente. Vamos a ir un poco más rápido. Otro que estuvo esperando y que estuvo batallando de una forma activa, también lo leímos antes, fue Jacob. En Génesis 32, esta historia creo que la conocemos todos. Jacob estuvo peleando con... Los chavales de hoy dirían con alguien random, que apareció por ahí. Una persona, alguien misterioso. Diríamos la gente que tenemos un poco más de años. Con alguien misterioso, alguien aleatorio. Y se puso a pelear. Y resulta que en medio de toda esa pelea es como que ya ese varón misterioso ya dice, mira, se acabó, ya vamos a terminar esta pelea, la única manera de acabar con el pesado este es, yo qué sé, dañándole en la cadera. Pues pum, le dañó en la cadera, pero aún así el otro no le soltaba y hasta que no me bendigas, no te dejaré en paz. ¿Qué sabía Jacob de ese varón? Luego lo vemos, ¿no? Por el nombre que le pone este varón. Ya no te vas a llamar Jacob, ya no vas a ser ese engañador, ese suplantador. Te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres. Y además el lugar donde lo hicieron, donde tuvieron esa batalla, se va a llamar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y no desfallecí. Ese varón era una prefiguración de Dios. ¿Podría ser Jesucristo? ¿Quién sabe? La palabra no da más detalles. Y otro pasaje también que me llama mucha atención con otro perro. ¿Por favor? Otro perro. Ahí está, gracias. Que no lo veía. Era el de centurión romano. Antes también lo leímos. Se acercó a Jesús y también le pidió. Y me parece interesante cómo funciona la fe de este hombre, porque él ve la vida como un militar, de jerarquías, órdenes y demás. Y él sabía que Jesús era tan poderoso que estaba por encima de todo mal, que le ordenaba a la enfermedad, vete y te vas, como él también hacía, vete y te vas a sus soldados que estaban bajo su cargo. El resultado fue el mismo, tanto en este romano como en esta mujer cananea. Qué gran fe han demostrado, incluso superior a la de aquellos que se consideraban los únicos guardianes de la fe, que eran los judíos. Superior. Y ahora sí, vamos terminando. Tenemos dos aplicaciones en dos direcciones distintas. Podemos mirarlo desde un punto de vista o desde el otro. Si lo miras desde el lado judío, ¿cómo estamos? Bueno, teniendo en cuenta que hoy día, ya sé que todos somos gentiles, ¿vale? Pero de alguna forma la Iglesia ha sido llamada a ser heredera de aquel pueblo escogido por Dios. Somos parte ahora de la familia de Dios, adoptados, eso sí, pero formamos parte de la familia de Dios. Pero hay gente que no forma parte de nuestra familia. ¿Cómo estamos tratando a los no creyentes? ¿Cómo podemos considerar sus necesidades si acuden a nosotros? Como la mujer que acudió a Jesús. Y los discípulos dijeron, tírala por ahí, déjala por ahí, despídela. ¿Qué clase de fe pueden llegar a demostrar los no creyentes? Cuidado, porque he oído palabras de parte de algunas personas no creyentes que nos pueden dar sopa con ondas, ¿eh?
Podemos llegar a cerrar las puertas sin darnos cuenta a muchos de ellos, aunque sea a tientas, como dice la palabra, están buscando algo, quieren recibir algo. Y si nos ponemos del otro lado, siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué te ha respondido a Dios cuando has clamado a Él? ¿Has recibido el silencio por respuesta alguna vez de parte de Jesús? ¿Y si sientes que tú no eres prioritario para Dios? Que tú no eres importante, tus necesidades no le importan. ¿Cómo ha sido puesta a prueba tu fe a lo largo de tu vida? ¿Y cómo ha sido puesta a prueba tu fe en los últimos años? Hermanos, esto es serio. Conozco a muchísima gente ha desfilado por la iglesia de Sanse, y supongo que también en otras iglesias, también en esta de bendición, que tras respuestas silenciosas de parte de Jesús o de parte de Dios, he conocido a muchos que se han apartado de la fe. Es que Jesús no me responde, es que Jesús pasa de mí, es que Dios no ha atendido mis peticiones. Muchos se han apartado. ¿Qué clase de fe estamos demostrando nosotros? ¿Y cómo tratamos a ese tipo de personas que están vacilando y que quieren algo? ¿Estamos esperando nosotros de forma activa? Y cuando esperamos, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos esperando las migajas? ¿O estamos esperando al Señor de la mesa? Que Dios, la última, que nuestro anhelo sea siempre el pan de vida. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.